días, hermanos. Continuamos con nuestras enseñanzas acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Cómo aprender a orar según el catecismo de la Iglesia Católica. Le pedimos al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, sobre los que están conectados y los que están aprendiendo con nosotros a orar a nuestro amado Señor. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende la luz dentro de nuestra oscuridad y ayúdanos a comprender todo acerca de este encuentro con nuestro Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estudiar la oración en el Antiguo Testamento. Vamos a utilizar el numeral 2568 de la revelación de la oración en el Antiguo Testamento, la que se encuadra en la caída y la elevación del hombre, en la llamada dolorosa de Dios a sus primeros hijos. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo has hecho? Y la respuesta del Hijo único que entra al mundo, que dice: aquí vengo, a hacer, oh Dios, tu voluntad. De este modo la oración está ligada con la historia de los hombres y la revelación con Dios en los acontecimientos de la historia humana. Esperemos pues que el día de hoy podamos también comprender un poquito acerca de lo que sucedió en el Antiguo Testamento y lo que nos llevó también a aprender a orar a través de la historia bíblica. Dice: Dios le pregunta al hombre después de haber pecado: ¿dónde estás? ¿Y el hombre dónde estaba? Escondido. Escondido. Recordemos que antes del pecado original, el hombre y Dios caminaban juntos, hablaban, conversaban, podían estar en el Edén compartiendo, qué sé yo, ese diálogo. Y tú te imaginas ver a Dios, estar con Él. No le hablaba a un Dios invisible, lo podía ver, lo podía ver. Y cuando sucede este pecado original, cuando se dejan engañar por la serpiente, Él pierde esta relación con el Señor. Se descubre desnudo, le da vergüenza, le da miedo y se esconde. Vergüenza, miedo, se esconde. Eso sucedió con Adán y Eva. Se le abrieron los ojos, se sintieron sucios, pecadores. Y Dios preguntaba: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cuántas veces, cada vez que hemos pecado, Papá Dios ha venido y nos ha dicho lo mismo que le dijo a Adán y Eva: ¿dónde estás? Cada vez que tú estuviste cerca de Dios y después dejaste de orar y Él vino a tu encuentro: ¿dónde estás? ¿Por qué ya no oras? ¿Por qué ya no me buscas? ¿Por qué no ya vas a la misa? ¿Por qué ya no estás conmigo? Esa misma pregunta de Papá Dios a sus hijos hoy: ¿dónde estás? ¿Cuántas veces crees tú que Dios te ha preguntado eso? ¿Dónde estás, hijo? ¿O cuántas veces habrá dicho ante tus pecados la pregunta: ¿por qué has hecho eso? Las mismas palabras del Génesis, las mismas palabras de Génesis 3. Ahí Dios le pregunta: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde está Eva? ¿Dónde estaban? Escondidos. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y cuando salen a hablar con Dios, en el Génesis 3 en adelante, Dios les dice: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Y es la misma pregunta que Dios nos hace siempre. Cuando pecamos, cuando somos egoístas, cuando somos celosos, cuando somos vanidosos, cuando somos chismosos, cuando actuamos a la maldad, cuando nos dejamos guiar por nuestros malos pensamientos, cuando no podemos dominar nuestro temperamento, nuestro carácter, nos sigue diciendo ante los hechos, porque Dios lo ve todo, hermano: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has llevado una vida desordenada? ¿Por qué has vivido en la mentira? ¿Por qué has vivido en el robo? ¿Por qué
has ultrajado, por qué has violado, por qué has faltado a tu hogar, por qué has traicionado a tu mujer, por qué te has ido a convivir sin haberte casado, por qué no bautizas a tus hijos, por qué engañaste a tu mujer, por qué tienes hijos fuera del matrimonio, por qué has hecho eso. Es lo que Dios le dijo a Adán, es lo que Dios le dijo a Eva. Y en el encuentro de nuestra oración, Dios nos va a hacer esta pregunta, hermano. Primero, ¿dónde has estado? ¿Por qué no has venido a mi encuentro? Y la segunda, ¿por qué has hecho esto? Son preguntas del Antiguo Testamento que nos llevan a orar, porque cuando oramos no solo vamos a recibir amor y misericordia, Dios también se reserva el derecho de preguntarnos, ¿dónde has estado? Es como el papá, vuelvo al ejemplo del papá, cuyo hijo se le fue de la casa y se enteró que le fue mal al hijo. Y cuando vuelve el hijo, el papá va a querer saber, ¿qué has hecho? ¿Dónde has estado? El papá, ¿por qué? ¿Porque lo odia? No, porque lo ama. ¿Porque no le importa a su hijo? Ya pasa, entra adentro. No, porque lo ama. Para saber qué tanto daño ocasionó esa huida de la presencia de él. ¿Qué tanto hizo que lo dañó a su hijo? No porque a Dios le interese nuestro mal o juzgarnos o criticarnos ya, sino para medir en nosotros qué tal grado de maldad ya avanzó, para poder ayudarnos. Entonces, cuando tú vayas a orar, sé sincero con Dios, prepárate para ese encuentro y dile a Dios, Señor, yo me alejé de ti. Yo no quise estar delante de tu presencia, Señor. Yo me aburría en las misas. Señor, ya sentí que eso no era para mí. Señor, yo me fui porque quería ejercer mi profesión, quería dinero y tú no me dabas dinero. Sé sincero con Dios. Dile, ¿por qué te alejaste de su presencia? Porque ya no querías dar la cara. Porque estabas avergonzado, porque estabas asustado como Adán y Eva, porque estabas escondiéndote de tu pecado, estabas escondiéndote del reclamo. Mucha gente no va a la iglesia, no porque no necesite a Dios o no quiera a Dios, sino porque tiene miedo, vergüenza y está escondiéndose. Y antes de mirarse a su propio pecado, mira el pecado del quien sí va a la iglesia. Yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. Mira, y así están en la iglesia. Señalan y dicen y hablan, pero no se señalan a sí mismos. No se señalan a ellos mismos. ¿Y tú por qué no vas? ¿A qué le tienes miedo? ¿A las personas que están en la iglesia? ¿O le tienes miedo que Dios te haga las preguntas que le hizo a Adán y Eva? ¿Dónde estabas? ¿Por qué has hecho eso? Pero no es un reclamo. Es un acto de amor. Un reclamo desde el dolor del corazón del Padre porque ama a su Hijo, porque lo extrañó, porque no puede entender. Si Él le dio todo, le puso un Edén, le puso de todo, hasta le dio una mujer, ¿por qué lo traicionó? Eso dice el Antiguo Testamento. Eso nos está enseñando hoy el estudio del catecismo. Porque en la creación, hermanos, encontramos la fuente de la oración. Ahí está la fuente. De ese Dios que caminaba con Adán y Eva, donde Adán podía ver a Dios, hablar con él. Dios iba y tenían esa amistad. Pero también como ahí se rompe esa relación. Como ahí entra el miedo, entra la culpa, entra la vergüenza de Adán y Eva. Pero igual, con vergüenza, con miedo, con culpa, ellos salieron y le dijeron a Dios y se aguantaron el reclamo. ¿Por qué has hecho esto? Y Adán y Eva, agachados, esperando lo que le decía papá Dios.
en su afán de defenderse. ¿Qué pasó? Adán dijo, la mujer que me diste. Y Eva dijo, la serpiente. Y la serpiente, Dios que me creó. Ninguno de ellos fue capaz de reconocer su pecado. Yo creo, y es un misterio, pero yo creo de que si Adán, Eva hubieran dicho, perdóname Señor, fue mi culpa, lo lamento, perdóname, Dios lo hubiera perdonado. Pero ninguno de ellos reconoció. Uno le echó la culpa al otro y al otro, ¿verdad? Igual cuando tú, yo no voy a la iglesia porque ese hermano me trató mal, porque ese me dijo, ese me hizo, me habló feo, me miró feo, me exigió, me acusó. Echamos la culpa al otro, pero no reconocemos por qué tú estás así. En eso radica que la creación es la fuente de la oración. De todo tipo de oración, de la oración en la presencia de Dios, la adoración, el amor, la oración con ese encuentro con ese Dios maravilloso, la oración de perdón, la oración del arrepentimiento, la oración que te hace esconderte de la presencia de Dios por miedo a tu pecado. O sea, vamos en este camino con el catecismo a entender que la fuente de la oración es el momento de la creación. Y hoy día quiero que te quedes con esto. Si Dios te dijera lo mismo que le dijo aquí a Adán y a Eva, que te dijera a ti, ¿dónde has estado? ¿O por qué has hecho esto? ¿Cuál sería tu respuesta? Es necesario, hermanos, es necesario que al orar seamos honestos con Dios y que sepamos también escuchar, que recibamos de Él esa reprimenda, pero por nuestro bien. Pero más que una reprimenda, creo que Dios se enamora del alma que se humilla. Que Dios te bendiga, hermano, y que sigamos en este camino con el catecismo de la iglesia, aprendiendo lo que es orar.